Fíjense que por más de 15 años, la Secretaría de Marina ha inspirado el talento de los jóvenes para escribir sobre el mar. Veamos la historia de Ricardo. Ricardo tiene 15 años. Es originario de Morelos, donde no hay mar. Solo una vez lo ha visto y de lejos. Aún así, se inspiró para escribir la obra literaria El susurro de una gota salada, con el objetivo de participar a nivel nacional junto con otros menores de 31 entidades federativas en el 17º Concurso Nacional Literario La Juventud y la Mar, organizado desde hace 17 años por la Secretaría de Marina, concurso en el cual Ricardo fue uno de los ganadores. En el relato menciono lo que dice que el ser humano es el único animal racional y desgraciadamente es el único que lastima. El océano es o marca una reflexión hacia todos nosotros, a los seres humanos, que existen más seres vivos que habitan este planeta, no solo son los terrestres o los aéreos, sino son los marinos, y hay que aprovechar las maravillas que nos dan el océano, esos hermosos arrecifes, o simplemente ver a las ballenas ocultándose. Por su parte, su padre se siente orgulloso. Dice que la idea de escribir sobre el tema fue de Ricardo. Estoy orgulloso de mi hijo. Yo también no me esperaba que ganara. Él desde chiquito ha sido un poquito inquieto. Ha cantado en fiestas, ha participado en la escuela y ha escrito, tiene cuentos de literatura, cuentos cortitos y algunos poemas. Los adolescentes ganadores recibirán de premio un viaje por una semana a Veracruz. Navegarán en un buque, recorrerán museos y aprenderán sobre la vida marina en México. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.